buenas a todos y a todas. Hoy hablaremos del fracaso europeo del Atlético de Madrid. Comenzamos. Hace una semanita, hace unos días, hablábamos del fracaso europeo de otro equipo español, en este caso del Fútbol Club Barcelona. Hoy, por desgracia, venimos a hablar de otro. En este sentido, del Atlético de Madrid. Creo que las camisetas, el título del vídeo, la miniatura, incluso te lo podían desvelar. Y es cierto que quizás no sea un fracaso a la altura del Fútbol Club Barcelona por la identidad, que iba a decir, la entidad de ambos clubes, pero también después de 12 años quedarse fuera de Europa, no ya de la Champions League, sino de cualquier competición europea, pues es un fracaso, ¿sí o no? Completamente. Aquí otra vez vuelve a no haber dudas, esto hay que dejarlo claro. La palabra fracaso a veces se utiliza mal, no, esto lo es y punto, el Atlético de Madrid. Y hay un matiz extra, es decir, el Barça tiene un fracaso con todas las letras en un grupo en el que creo que es el más difícil de esta Champions. El Atlético de Madrid era el claro favorito para ser primero en esta fase de grupos y ha acabado último, de primero a cuarto, algo similar a lo que le ocurrió al Sevilla la temporada pasada. Evidentemente también hablamos de otro tipo de escala a nivel de club, con Sevilla y Atlético de Madrid. La friolera de 5 puntos han hecho en esta fase de grupos una victoria. No son la Juventus, que ha hecho 3, pero hay que recordar cómo fue. Son una victoria y 2 empates. Hay que recordar que cómo fue la victoria. Tampoco fue un partido. Bueno, en el 96 Mario Hermoso. Que te cayó. Fue Griezmann, ¿no? El que ganó al final. Sí, te cayó del cielo, digamos. Jornada 1 además, ¿eh? Sí, empezaba la cosa como... Somos malísimos, pero sí, mira, hemos ganado ya jornada 1, 3 puntos. Hombre, parece que está bien, pues. Desde entonces... La note iba por qui y la note por qua. Al final... De los mismos protagonistas, el propio Griezmann, el Cholo Simeone, cada futbolista que ha hablado ha reconocido que si solo puedes ganar un partido no mereces ni siquiera estar en Europa League. Su último puesto es completamente merecido y así lo ha recalcado el Cholo. Es así. Y el mismo Griezmann, porque es que es así. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que hemos notado, sobre todo en Champions, aunque ha pasado un poco también en Liga, que lo ha comentado también el propio Cholo, han sido inferiores a todos los equipos y viene pasando en las últimas Champions que el Atlético de Madrid es un equipo inferior a los que se enfrentan. Claramente la mejor plantilla ha sido inferior, si nos vamos al cómputo global, como tú has comentado, de todos. Es decir, ante el Brujas es que no hay ninguna duda, ante el Oporto incluso, pues el último partido no lo vimos porque se enfrentaba al Racing al mismo tiempo, pero vamos, si lo reconocen los propios protagonistas, el Cholo entre ellos, y ante el Bayer Leverkusen exactamente lo mismo. En la ida es verdad que hubo la mano escandalosa que no se pitó el mismo día que la mano de Dumfries, que esto, volvemos a lo de siempre, son detalles que pueden ser absolutamente determinantes y que al final es un robo al Atlético de Madrid. Pero creo que en definitiva, lo has comentado muy bien, han sido inferiores a 3 plantillas que, valga la redundancia, son claramente inferiores, lo cual apunta directamente al Cholo Simeone y su cuerpo técnico. Efectivamente, yo creo que también ha existido cierta desconexión entre el propio entrenador y muchos de sus futbolistas, que de eso también tenemos que hablar, porque creo que es donde está ahora mismo el foco del Atlético de Madrid, en saber si realmente te puedes quedar con todos los futbolistas que tienes en plantilla o si prescindes de una vez del Cholo, que al final es una figura que yo entiendo que cuesta un poco desprenderse de ella, y es de esas figuras que es, yo creo, de las que se tiene que ir cuando él quiera, voluntariamente, ¿no? Si la mayor leyenda al final del Atlético de Madrid, un jugador importante ya como futbolista y obviamente clave absolutamente como entrenador. Son 12 años que lleva el Atlético de Madrid estando en todas las fases finales de Europa. 12 años no son pocos. Poca broma. Para el Atlético de Madrid, estamos hablando del Atlético de Madrid, un equipo que ¿cuántos años antes estaba en segunda división? Sí. Llegó a estar. Así que hablamos de una época dorada en Europa con el Cholo y ahora se ha cortado de raíz. Te voy a preguntar lo que todo el mundo quiere que comentemos, y es si tú estás con el Cholo Simeone
o tú estás con la plantilla del lado, obviamente no te hago escoger entre cuál prefieres de los dos, sino cuál crees que es realmente el problema y qué debería hacer el Atlético de Madrid. Por la plantilla que hay ahora mismo, partiendo de la base de que está descompensada y mal gestionada, es decir, hay un par de puestos vacantes, un 9 de nivel y, en mi opinión, otro central, porque los suplentes de Jiménez y Savic, más allá de que ahora estos dos estén a muy mal nivel, los suplentes de Jiménez y Savic llevan un par de temporadas, Felipe y Mario Hermoso, a un nivel muy flojo, y creo que en las dos áreas se ha tenido que reforzar, más allá del bajón de nivel de Jan Oblak, que eso, bueno, al final yo creo que es un poco circunstancial. Sí. Pero, como digo, plantilla descompensada, pero que no deja de ser la mejor de al menos la era Cholo Simeone y seguramente de su historia. O sea, tiene suplentes de la talla de Rodrigo de Paul, de Cuña, de Correa, incluso Joao Félix le podemos considerar suplente o al menos no titular. Estamos hablando de futbolistas que estarían en grandes equipos de todo el mundo, yo creo. Sí, que podrían jugar la Champions, cosa que este año no van a hacer. Y en grandes equipos, no jugarla en el Olympique de Lyon, por así decir. Entonces, en ese sentido, obviamente, como he dicho antes, hay que señalar al Cholo Simeone y creo que esta vez sí, yo he sido muy defensor del argentino, pero puede ser el momento de dar un paso al lado porque sí creo que se ha tocado fondo. Yo creo que lo que comentas también tiene que ver un poco con lo mal que ha planificado el Atlético de Madrid. Si tú realmente sigues confiando en el Cholo plenamente, viendo que en Europa realmente lo que ha pasado se podría oler entre comillas, él mismo lo ha dicho que son varios años que son inferiores en Europa, pues oye, si ves que con esos tipos de futbolistas, digamos, el Cholo no termina de sacarles rendimiento, no termina de mejorar, lo hablábamos ayer, a ningún fichaje de estos importantes les termina por mejorar, pues yo creo que hay que mirar también para arriba y decir, oye, si tienes al Cholo, ficha determinado tipo de futbolistas y si sigues fichando este tipo de futbolistas será quizás que deberías prescindir del Cholo Simeone. Al final, una cosa no quita la otra y creo que ahí también tiene parte de culpa la planificación que ha hecho el Atlético de Madrid. En mi opinión, no te puedes ventilar a media plantilla, por lo tanto, si no te puedes ventilar a media plantilla, o si lo haces, vas a tener que venderles por muy poco dinero a futbolistas que valen mucho más, pues tendrás que intentar que el Cholo diga, oye, pues hasta aquí he llegado, cosa que no parece, por otro lado, la verdad. No tiene mucha pinta. Así que veremos cómo se soluciona y no es lo que tú creas, sino si tú de verdad piensas que a final de temporada, esta misma temporada, se acaba la era del Cholo, ¿sí o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Por lo que él ha comentado recientemente y como va a ser él el que mande, tiene contrato, él parece que se quiere quedar, o sea, yo pienso que el Cholo va a seguir. Pues en mi opinión, creo que el Cholo va a ver que este equipo no es el suyo, no se sienten identificados con él gran parte de su plantilla, lo ha dicho el propio Antoine Griezmann después del partido, que si vamos todos a una, por ahí se puede notar que, bueno, no hay que ver más que a Joao Félix para saber que hay cierta desconexión, así que creo que va a ser la última temporada de verdad del Cholo en el Atlético de Madrid. Duras declaraciones. Y será una pena porque irse sin jugar Champions League, prácticamente sin opciones de pelear por la Liga, que nosotros lo hemos comentado, venían mejorando, empezaba a tener un once más reconocible, pero el golpe en Europa también se ve que les ha afectado. Así que a ver cómo lo solventan esta temporada, pero yo creo, y lo siento mucho, que va a ser la última del Cholo. Perfecto. Triste, ¿no? Sí. Tú que eres fan de la Liga, Sí. uno de los mejores entrenadores de la historia. Ahora también, ¿no? Un poco emocionado por ver que llega. Sí, han sonado cosas. Cositas. Han sonado cosas. Hasta aquí nuestro vídeo del fracaso europeo del Atlético de Madrid. Lo siento mucho por nuestros amigos colchoneros. A mí me gusta mucho el Atlético y me da pena verlo así. También. Espera, ya que te has mojado, si crees que el Cholo no va a seguir, A ver, tírame, ¿no? Un nombre que te gustaría. a mí me gustaría el nombre que ha sonado del seleccionador español. Luis Enrique Martínez, ¿no? A mí me encantaría. Es decir, tu 2022-2023 sería una cosa como España gana el Mundial, Luis Enrique finaliza su etapa en la selección española, porque además no ha renovado contrato hasta ahora, y en junio llega al Atlético de Madrid. Sí. Entonces, Andrés, sonreiría. Me encantaría. A mí me encantaría. De hecho, ese final ganando el Mundial de Luis Enrique podría ser muy, muy padreada lo que podría llegar a hacer Muy padreada. ese señor.
Así que nada, lo que comentaba, mucho ánimo a nuestros amigos colchoneros. Todas las épocas terminan y luego se reflota, macho. O eso creo. Eso creo. Digo yo, ¿no? Digo yo, espero porque no pinta del todo bien. Nos vemos en próximos vídeos. Dejad me gusta, suscribiros al canal. Dejadnos en comentarios quién creéis que puede llegar si se va el Cholo. O quién os gustaría, que también está bien, ¿no? Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Chao, chao, chao.